Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el diputado nacional mandato cumplido, como se tiene que decir, Lorenzo Pepe, que es un amigo de la casa. Gracias por estar acá, Lorenzo. No, gracias Carlito, gracias Walter. Permitime, Carlos, que antes de entrar en los temas de la política y de la cuestión doméstica de los argentinos, que haga un homenaje a la figura de Miguel Ríos, que fue un amigo, un compañero, y de Alejandrito Ríos, que perdió la vida junto con su padre. Les debía esto. Yo tuve una operación muy importante el 2 de febrero y ustedes largaron el 5 o el 6. Sí. Yo hubiera querido estar ese día acá, pero bueno, lo hago tardíamente, pero desde el corazón. No, nos consta, vos nos habías manifestado que querías estar en el primer programa de este nuevo ciclo, pero bueno, por esto que estabas diciendo no pudiste estar, pero estás hoy. Sí, evidentemente uno lo que trata es, Miguel, que fue el gran impulsor de este programa, entre otras cosas, bueno, tratar de seguir con esa idea de que por acá pasen todas las voces, todas las ideas. Y ojalá tengan éxito. Y tratamos de repetir lo que venimos haciendo desde hace 10 años. Lorenzo, hablando de historia, ¿no? Ese miércoles, ese 24 de marzo del 76, que ya pasaron 33 años de esa fecha tan nefasta. ¿Qué recuerdo tenés vos? 39 años, 76, 39 años, tenés razón, 76, 39 años. ¿Qué recuerdo tenés vos de ese? Yo fuera de cámara te hice un comentario y lo voy a repetir ahora. Yo me ganaba la vida después de la cesantía que me aplicó Onganía en una cooperativa de seguro, que estaba formada por compañeros, esta es la verdad. Lo que la gente no conoce es que la etapa de Onganía fue terrible, porque había un listado, se llamaban los indeseables, entre los que me encontraba. Entonces no se conseguía trabajo fácilmente en una empresa como no miraban la lista de los indeseables y bueno, yo estaba dentro de eso. Así que terminé, era peor que estar en el INDEC. Claro, terminé aterrizando en una empresa que eran compañeros, me dieron lugar, me permitieron, yo tenía un chico chiquito, Claudito tenía 1 año y medio, y Claudito, bueno, ahora es un hombre, padre mellizo, pero digo, en ese momento, y este golpe maldito, que porque este es muchas veces los pueblos son puestos al borde del abismo. ¿Qué es lo que nos permitió superar esta cuestión a nosotros? Primero, este enorme compromiso que muchos millones de argentinos tenemos con esta patria nuestra. Me duele cuando la gente, y sobre todo la política, dice este país. No, es nuestro país, con lo bueno y con lo malo que tenemos los argentinos, entre los que me incluyo. Y ese abismo que nos llevó a las cosas más terribles, porque... Es que lo que estás diciendo es una cosa muy profunda, porque cuando uno habla de este país, ya se pone en tercera persona, claro. Entonces no se involucra, no es de uno no pertenece. Es nuestro país. Con lo bueno, repito, con lo bueno y con lo malo, hemos acertado, nos hemos equivocado, pero así nacimos hace más de 200 años. Y es muy posible que así siga. Lo que a mí me entusiasma es ver, acabo de ver un hombre lejano del peronismo como es Ceballos, pero el respeto y la consideración que el hombre pone en todas sus críticas. A mí me parece que alguna vez tendremos que aprender en Argentina que alguien que piense diferente no es un enemigo. Yo los tuve los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55, esos eran enemigos. Y los que un año después fusilaron militares y civiles, entre ellos 2 ferroviarios, Garibotti y Martino, o sea, 2 compañeros, esos eran enemigos. Después evolucioné, cuando llegué al Congreso de la Nación, tuve adversarios. Y fuiste muy amigo de Jarolaski. Y mucho, y le hice el homenaje a Jarolaski, a pedido de la hija, Gracia Jarolaski, se llama Gracia ella, que fue intendenta de Victoria, lugar oriundo de César, del Chacho Jarolaski. Y bueno, y tuve también, la propia chica me pidió, se hizo un homenaje hace
el viernes pasado en el Congreso de la Nación, mañana una semana, que juro por Dios, me habían invitado de tal manera que yo creí que algo iba a decir, y no habló el peronismo. O sea, se hizo entre radicales más o menos duros, o menos duros, pero... Y el único que estaba, que quedó porque entró Jorgito Landó, no había dónde sentarse, se fue y yo me quedé. Y me banqué todo el homenaje que se le hizo porque era merecido. Pero a mí me hubiera gustado hablar desde la visión de un hombre que chocó ideológicamente, fuertemente, sin insultarnos. Nosotros no decíamos que usaban la efedrina, ni el narcotráfico, ni el tráfico de armas. Eso en el Parlamento que me tocó vivir a mí no existía. Ese léxico, esa forma, no. ¿Por qué? Porque es cierto que hubo un padre de la democracia, es cierto que hubo un primer presidente que fue electo y muy bien electo, que nos hizo morder el polvo de la derrota. Pero debemos agregarle a ese padre, a esa paternidad, que los parteros de la democracia estuvimos adentro del Congreso. ¿Y por qué? Porque en el momento que las instituciones temblaron, Carlitos y Walter, ustedes que son muy jóvenes, corrimos nosotros rápidamente a fortalecer a la figura presidencial. Ahí hay una foto emblemática con Luder, con Cafiero y con un beso en la cara de Manzano, del chupete Manzano, José Luis Manzano, que era nuestro presidente de bloque. De tal manera que el peronismo tiene mucha autoridad moral y política para hablar de esto. Primero porque nunca llegamos al gobierno de la mano de nadie, solamente del voto de la gente. Y pretendemos que así siga. Yo sé que les duele a muchos, pero mucho tiempo, están decididos a seguir en el poder. Y uno pregunta, ¿y ustedes no? Porque esto es lo que hay que preguntarse. Y si ustedes tuvieran el poder, ¿quisieran dejarlo? Aparte, no mientan, no maquenen, no macaneen. Ahí hay que ser muy serio frente al mensaje a la gente. Toda corriente política pretende acceder al poder y desarrollar, como se ha venido haciendo, sus políticas. Algunas han sido apoyadas, otras discutidas, pero en definitiva el gobierno está finalizando el mandato constitucional. Y a mí me parece que este es un gran logro, esto que decíamos al comienzo, Carlos, de haber parado justo en el abismo, ¿no? Lo que nos ocurrió fue una tragedia terrible, inesperada por la crueldad. Mira, yo no lo conozco a Juan Cambandía, no sé, lo vi una vez en un encuentro oficial que me invitaron, un homenaje a Eva Perón, y el chico estaba por ahí, pero los papás de ese chico, la mamá tenía 15 años y el padre tenía 17. Esperaron que diera a luz la mujer, le la robaron el hijo y mataron a los padres. El grado de criminalidad y sobre todo de esta cosa... Y de sistematización, ¿no? De esta cosa tan dura que es el desprecio por la vida. ¿Cómo es la relación de las dictaduras cuando vienen después de los golpes con el peronismo? Estamos hablando de una tragedia incluso que corre sangre, se pierden vidas. Walter, cuánto golpe hubo, 55, nosotros fuimos los candidatos a la cana. Ojo, no todos pueden decir esto. En el proceso del 76, no, pues esto no se habla de la hubo embajadores, intendentes, ningún peronista ahí, ¿eh? Esto es una gran, vuelvo a repetir, una gran autoridad desde lo político que tiene el peronismo. Decíamos recién fuera de cámara que yo recordaba las pintadas en las paredes previas al golpe del 76 por un gobierno cívico-militar y firmado el Partido Comunista. Bueno, Fernando Nadras, que era el secretario general, recorrió el mundo. Como había un convenio bilateral de intereses comunes entre Argentina y la vieja Unión Soviética, Nadras salió a decir al mundo que el general Jorge Rafael Videla era un general democrático. Ese era el comunismo de aquel entonces. Creo que han cambiado ahora, me parece. Es otra cosa. También es otra cosa esta izquierda que uno no sabe bien dónde están parados, porque yo sí sé dónde estoy parado. Yo sí también sé que lo que para nosotros son banderas insustituibles y que
que no entregamos, las prestamos. La justicia social, que ahora todo el mundo habla de eso, la inventamos nosotros, con Juan Perón a la cabeza y con una mujer como Eva, que quemó como si fuera una llama. Que esa bandera sea hoy de toda la sociedad, ¿no? Pero está bien que esa bandera hoy sea de toda la sociedad. De toda la sociedad, nosotros aplaudimos. Yo cuando escucho a Macri que dice, como decía el general Perón, y a mí me agarra un escalofrío, digo, bueno, lo hemos convencido a Macri, es un gran logro, si esto fuera cierto. Lorenzo, hablando de todo esto, en la previa hablamos incluso de el primer mártir, ¿no? Hoy le hicimos un homenaje a Darwin Passaponti. Vos sabés que hay una anécdota, la voy a contar rápidamente porque es muy linda. El chico iba a cumplir 18 años y era un jefe natural de un grupo importante de católicos nacionalistas que de inmediato se pliegan al movimiento que nacía el 17 de octubre, entraron por la Avenida de Mayo y salieron a la medianoche después del discurso emblemático de Juan Perón, después que conseguimos rescatarlo a Perón de la prisión y de la salida del gobierno. ¿Cuántos años tenías vos ese 17 de octubre? Tenía 20, cuando la caída de Perón tenía... No, la caída no, el del 45. 45 yo tenía 14 años y mi viejo me llevó el 17 de octubre. Y era la época en que a los padres, un chico 14 años, andá a decirle hoy a un pibe, dame la mano. Papá, no me hagas pasar vergüenza. Aquel entonces me dijo el viejo, dame la mano. Y no le dijo si quieres venir. Me subió al tren, fui con él y vi ese movimiento extraño de tanta gente y sobre todo de mucha gente vestida de blanco con las cofias. Me quedó muy grabado, que eran los trabajadores de los frigoríficos. De la zona sur, de Berisso, de Avellaneda, ¿no? De la Anglo, de la Negra, en fin, de la Swift, que eran británicos, eran ingleses. La carne la seguía manejando aún el pacto Roca-Rusiman, ¿no? Pero déjeme contarle lo de Darwin Passaponti. El padre era Trento Passaponti, un italiano muy cerrado. Intentó hacer algo en la campiña, en Arrecife, en el interior de la provincia. Fracasó y vino como farmacéutico a Caballito o a Flores. Abrió una farmacia. Y el chico no fue bautizado porque él no creía, era un ateo absoluto. Pero la mamá de este chico, de Darwin, era una católica militante. Y un día que el padre viajó al interior, el farmacéutico don Trento, ella corrió a la parroquia a hablar con un italiano que era el cura que estaba a cargo. Y le dijo, quiero que me bautice a mi hijo. Ya el chico tenía como 2 años. Dice, non posso bautizare perché tu marido no es católico, dijo el gringo. Dice, pero padre, yo sí, y el chico tiene que estar dentro de nuestra religión. Titubeó el cura y dijo, bene, questa condizione. ¿Cuál, padre? Hay que ponerle Darwin Ángel Passaponti. Y le encajaron el ángel para que el cura lo bautizara. Esta es una anécdota linda, porque habla que ese chico estaba predestinado a ser sin querer un mártir del movimiento nacional y popular por antonomasia, que es el peronismo, y que cayera muerto en la desconcentración frente al diario Crítica, que lo manejaba Natalio Botana, que era un tipo terrible, que descalificó muchísimo la figura a Perón de nazi, fascista, de todo. Y tenía una banda de tipos que desde la terraza dispararon discrecionalmente. Y entre ellos le pegó un balazo en la cabeza a este chico, cayó muerto. Y hoy, hace ya 5 años atrás, colocamos un monolito. Habíamos pedido permiso formal a Macri y todo. No llegaba nunca el permiso. Entonces, como nosotros somos esta cosa de hacer la cosa rápida, hicimos el monolito. Después se vieron con el hecho consumado y tuvieron que hacer
a ver, el pibe Diego Santilli, en aquel entonces. Lorenzo, en cualquier momento nos va a sacar de aire porque ya está la música diciéndonos que se acabó nuestro tiempo. La televisión es así. Te tragué no pudiste preguntar nada. No importa, siempre con vos nos quedaríamos horas. Vamos a hacer otro programa con más tiempo, con tranquilidad. Va a ser un gusto. Porque sos parte de la historia bien de la película. Gracias, Gracias por